favor al personal técnico del instituto, a David, si puede iniciar con la grabación. Bueno, pues les envío un saludo, agradezco mucho la presencia, la constancia de las y los que hemos estado aquí estos días. El día de hoy vamos a tener dos expositores, una expositora y un expositor de lujo. Agradezco a cada uno de ellos, de ella y él. Y voy a darles las pequeñas instrucciones que damos siempre al inicio para luego pasar a las presentaciones formales. Les voy a pedir de favor que tengamos nuestros micrófonos silenciados, esto para evitar que el ruido ambiental interfiera con esta transmisión. También les queremos recordar si nos pueden apoyar renombrándose y poner el nombre con el que fueron inscritas e inscritos en este taller. Recuerden que al pulsar la opción de participantes se muestra un listado de los mismos y donde vean su nombre, ahí pueden renombrar su participación. Esto es muy importante y agradezco mucho que lo hagan. También la dinámica será la misma. Presentaremos a cada uno de nuestros talleristas y expositores y tendrán un tiempo de 20 a 25 minutos, el cual el día de hoy sí vamos a ser como muy justos, porque sabrán todas y todos que dentro de 1 hora y media tenemos sesión de consejo y aquí nos encontramos varios consejeros, consejeras, representantes de partido y pues nos tendremos que retirar. Entonces, hoy sí vamos a ser como muy justos con esos tiempos. Igual, después del tiempo que tenga nuestra primera expositora y después nuestro segundo expositor, tendremos un breve segmento para preguntas y respuestas. Muy bien. Para las preguntas y respuestas, o bien a lo largo de toda esta exposición, les pediría que hagan uso del chat, que ahí a lo largo de la exposición, para que no se les pase alguna pregunta o algún comentario, nos lo hagan llegar y al final los leeremos o concederemos el uso de la voz para que hagan sus preguntas o sus comentarios directamente. Muy bien. Bueno, pues sin mayor preámbulo, tengo el honor de presentarles a nuestra primer expositora. Ella es la magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación, la maestra Gabriela Villafuerte Coelho, de quien me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular. La maestra Gabriela Villafuerte Coelho egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1988, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica. Cursó la especialidad de Derecho Constitucional en la misma institución. Inició laboralmente dentro del Poder Judicial de la Federación en 1989, donde desde entonces ha ocupado distintos cargos de la carrera judicial, a saber, actuaria judicial, secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista de tribunal colegiado de circuito, secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, secretaria instructora de magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el 11 de septiembre de 2014 el Senado de la República la designó como magistrada de la Sala Regional Especializada, de la cual actualmente ella es la presidenta. Pues es un gusto y un honor tenerla aquí, magistrada. Muchas gracias. Este es nuestro taller Quiero ser candidata. Está dirigido a militantes, simpatizantes de partidos políticos, independientes, academia, asociaciones civiles y en general ciudadanía. Y es un gusto que usted nos acompañe con este tema. Y cedo el uso de la voz a la magistrada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy honrada de acompañarles en la distancia. Hoy estamos con esta maravilla y
es como si estuviera acompañándoles en Chihuahua. Muchísimas gracias, consejera, muy amables sus palabras. Y bueno, un saludo a todos y todas a quienes nos acompañan y que bueno, de esto se trata así, de charlar un poco, de intercambiar ideas. Yo les voy a transmitir algunas que tengo, alguna revisión de las cosas. Y bueno, me encantaría, esa es la parte, me encantaría tener también sus reflexiones, porque creo que las pláticas mutuas son las que realmente nos enriquecen. Veo que es un público plural, es un público integrado, de acuerdo a lo que me comentaron, 41 mujeres, 20 hombres, militancia, servicio público, sociedad civil, ciudadanía en general. Y bueno, pues eso es muy grato, porque creo que justamente es eso, son temas que deben interesar, nos debemos de solidarizar y juntar y unir. Así es que eso es un placer, un gusto, y desde aquí un abrazo para todos y todas. Y bueno, es muy provocativo el nombre del curso taller. Quiero ser candidata. Vaya. Ya de entrada, el nombre de este curso me encantó, porque es sugestivo, está lleno de motivación, lleno de inspiración. Y para esas mujeres que quieren ser candidatas, yo lo primero que les diría es: quiero ser mujer, quiero y me quiero como mujer, porque para ser candidata, primero hay que ser y querer ser mujer. Y fíjense que últimamente, ya tiene más de un mes, quizá ya dos, justo esta es la llamada que estoy haciendo a las mujeres en la política, a las mujeres en general, a las mujeres en la sociedad. Hacer con ese, ser mujer, pero también hacer, ser con C. Fíjense qué providencial es esto del nombre, y por eso es que empiezo así, porque yo creo que las mujeres, para empezar, tenemos que creer en nosotras mismas, exigir y reaccionar sin miedo. Y también creer en ellas, exigir por ellas y reaccionar por ellas sin miedo. Así es que comienzo la plática con esto, porque la primera reflexión obligada es este título. Así es que si nos acompañan o tienen cerca mujeres que tienen esta vocación, esta intención de ser mujeres en la política, adelante, adelante. Tenemos que sacar de la esfera este síndrome que se da y es real, el síndrome de la impostora. Mujeres, no somos impostoras. Eso se nos ha hecho creer por el patriarcado, que está un poco enojado, yo diría mucho, porque estamos avanzando. Y entonces esto viene con un natural rechazo. Las mujeres estamos avanzando en la vida pública, y entonces la reacción de quien detenta el poder tradicionalmente en roles que han sido de lo público para los hombres, hay enojo, y eso viene acompañado de violencia. Entonces, lo que yo les digo, generalmente acabo por acá, pero el nombre de la plática me lleva a empezar por ahí, y voy a terminar por ahí también, es decirles que hay que quitarse
este síndrome, que además es un síndrome que existe. Hay personas que estudian alrededor de ese síndrome y se da generalmente cuando las personas, y las mujeres es un sector, empezamos a avanzar y vamos teniendo determinadas puestos o determinadas responsabilidades que inmediatamente llegan acompañadas de una sensación de inmediata necesidad de justificarse y de competencia con esa creencia que no nos corresponde. Pues yo les diría para empezar que sí nos corresponde, que sí les corresponde, que esos espacios a donde quieren aspirar están hechos no para hombres, están hechos para las personas. Y las mujeres tenemos idéntico derecho a ocupar esos puestos. Pero tenemos que entender que hay algo y que hay una realidad. Hay obstáculos reales en nuestro país, en el mundo en general, cuando se trata del avance de las mujeres. El primer obstáculo, y hay que decirlo, que en México no hay igualdad, no hay pisos parejos. Hablamos de paridad, hablamos de una competencia que hoy supuestamente tenemos paridad. No, quizá podemos tener mejores números, podemos entregar mejores cuentas en número, pero esa paridad en donde es una realidad ha ido acompañada de violencia, de la mano de violencia, de manera que esos números no pueden ser reales si la realidad es con violencia, porque entonces no hay un disfrute genuino de derechos. De manera que les dejo esa reflexión. No hay igualdad en México y tenemos que ir hacia la igualdad, pero una igualdad sustantiva, una igualdad de derechos y de oportunidades. Así es que los números no bastan. Vivimos en México la herencia viva de la cultura patriarcal y eso es una realidad. Es una construcción social que nos acompaña de tiempos inmemoriales. Entonces, esa cultura patriarcal en donde definitivamente lo masculino está por arriba de lo femenino, lo masculino es ese poderío, esa valentía, ese vigor, en donde lo femenino queda abajo, supeditado a lo masculino, jerárquicamente inferior. Esa es una realidad y la tenemos que reconocer, porque para avanzar tenemos que identificar nuestros obstáculos para poderlos sortear y que no nos lleven al descalabro. ¿México es un país violento? Sí, así hay que decirlo. México es un país violento y esa violencia nace, hay que también reconocerlo, desde el seno familiar. En el seno familiar hay escenarios de violencia. En el seno familiar hay masculinidades que aplastan la posibilidad de las mujeres de salir. Entonces, ese es el escenario al que se enfrentan las mujeres que quieren incursionar en la política. Masculinidades tóxicas, familias tóxicas, esas familias que no permiten que la mujer salga porque tiene que cumplir sus roles privados al interior, generalmente de cuidado y de sometimiento, dedicarse a la parte doméstica de la vida. No quiero agobiarles con cifras y con datos, pero esas las podemos manejar después. México es un país de muchos machos y de muchos machos
hechos en México, muy bien hechos. Esa también es una realidad. México es un país misógino, sí, y todo esto está alimentado, sembrado, fomentado por hombres y por mujeres. Hay responsabilidad de todos lados en este escenario. Y miren, esto no nació con el COVID, y desde aquí, por favor, mis mejores deseos de salud y bienestar para ustedes y sus personas amadas. No nació con el COVID. Todo esto, todo este escenario ya existía, pero sí, se recrudeció con el COVID. Van a venir y hay mayores vulnerabilidades con el COVID. Simplemente pensemos en esas mujeres que hoy se quedan en casa, que hoy se quedan con el agresor, con las personas que le agreden. Pensemos en esas mujeres que querían empezar a salir, que tenían la intención de ir hacia una vida pública, de ir hacia pensar en una fórmula de un ayuntamiento o quizá una diputación local. ¿Cuántas mujeres ya no van a salir de casa después del COVID? Va a haber un desaliento. ¿Cuántas violaciones hay dentro de casa? ¿Cuántos embarazos no deseados que van a mantener a las mujeres en su casa? Yo creo que tenemos que hablar de todo este escenario, porque es la realidad. Si evadimos el tema, si evadimos todo esto, estamos evadiendo el tema de fondo. No podemos ir a hablar hacia la violencia política contra las mujeres como si fuera algo que nace en el momento o se gesta con alguna expresión, una campaña, una propaganda, un límite de derechos, por un registro, por obligarlas a renunciar. No, ahí es en donde se materializa la violencia. Pero les platico todo esto, se lo llevo a la mesa porque toda esta violencia política se gesta así. Esas son las razones para que hoy tengamos este tipo de violencia que nos acompaña. Así es que hay rechazo, hay resistencia a tratar esos temas. Por supuesto, porque es enfrentarnos a nuestra realidad como país, es enfrentarnos a los flagelos a los que se enfrenta nuestro país. Y efectivamente, la violencia no distingue. La violencia es para todos y para todas. Pero hay una violencia que es para las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y hoy, ante el avance de las mujeres, el patriarcado, los hombres están enojados. Y están enojados porque se están viendo ante una competencia a la que no estaban acostumbrados. Tenemos que entenderlo también. Pero eso no significa que no vamos a reaccionar. Y es lógico. Los hombres tienen que entender que tienen que soltar la mitad del poder que no les corresponde y que nunca les ha correspondido, pero que se han beneficiado de ese poder por esta cultura patriarcal que se los entregó sin merecimiento y sin beneficio, con absolutos privilegios. Pues bien, de eso se trata, que hombres y mujeres entendamos lo que hay detrás de todos estos escenarios de violencia contra las mujeres. El reto es enorme. El reto es derribar, es de construir todas estas estructuras sociales que tanto daño nos han hecho a hombres y a mujeres. Esta es la realidad poco alentadora a la que nos enfrentamos y sobre todo se enfrentan las mujeres que quieren empezar a salir de esas cadenas y de esos lugares en donde ya no pueden solo dedicarse a lo privado.
es fundamental tener sensibilización. Es fundamental verlo. Es la capacitación una herramienta esencial para, permítanme, para lograr esta posibilidad. Se tienen que tocar las bases, hacerlas, ponerlas en conflicto. Eso es necesario todo el tiempo como autoridades, en cualquier trinchera, como ciudadanía, como partidos políticos, como medios de comunicación. Tenemos que ponernos en una autoevaluación constante, porque tenemos que ver si efectivamente estamos haciendo las cosas y estamos trabajando por y para las mujeres. Por eso es que hoy les digo, sí, si quieren ser candidatas con S, les invito a ser con C. Hoy, por la plática, por digamos, la dirección a donde llevamos la plática, vamos a hablar de una de las herramientas para combatir, eliminar, contrarrestar la violencia política contra las mujeres. Porque si todo este escenario real que platiqué con ustedes está en lo privado, por supuesto que se va a lo público, se va a la política. La pregunta es, ¿la política está llena de esta toxicidad, de esta violencia? Toxicidad como sinónimo de dañino, venenoso. Entonces, todo este escenario está en la política. Miren, no hay buenas cuentas. Quizá podamos entregar buenos números en cantidad, pero en calidad las cuentas no son buenas. El animarse a denunciar ha sido complejo para las mujeres. Las mujeres primero tienen que romper estas estructuras y después tienen que transitar hacia conocer la gama de instrumentos legales y ante qué autoridades y todo este diseño complejo a veces de la jurisdicción. Entonces, y una cosa muy importante, un factor, el miedo. Las mujeres generalmente tienen miedo. Primero tienen miedo de la estructura patriarcal de casa, la estructura patriarcal de un partido político, la estructura patriarcal del servicio público. Pero además, animarse a denunciar también implica enfrentarse al concierto de autoridades. Y las autoridades tenemos esa capacitación y esa sensibilidad para no revictimizar a alguien que ya padece violencia y que se está animando. De manera que creo yo que por eso es que tenemos que voltear a ver un aspecto interior, porque tenemos que tener la capacidad de ponernos lentes con aumentos distintos y lentes que perciban todo este contexto. Y todo este contexto que en México es real. Tenemos estadísticas que lo revelan. No voy a hablar aquí del número de feminicidios que hay, el número de embarazo infantil que hay en México, etcétera. Así es que en la política, ¿cómo es la violencia en la política? Tenemos muchos ejemplos en sala especializada, en donde vemos el procedimiento especial sancionador. Como paréntesis, les comparto que tenemos un sitio, el sitio naranja, en la página de internet de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde pueden consultar las sentencias, pueden consultar literatura, espacios de reflexión, tesis, es decir, es toda la gama de bibliografía sobre estas temáticas. Y bien,
Fíjense que la violencia, generalmente ya sabemos que tenemos violencia psicológica, física, económica. Toda esa violencia también permea el ámbito político. Pero el ámbito político es generalmente de baja intensidad, es suave, es con a veces comentarios que pueden pasar o pueden tener cierta normalidad. Pues no, yo les vengo a decir aquí a las mujeres que no normalicemos la violencia. Nada es normal, ni nos tenemos que reír de comentarios machistas o misóginos. No, no, no. No tenemos que decir, bueno, no quiso, o justificar, ¿no? Simplemente no tenemos por qué tener ni paciencia ni tolerancia. ¿Estamos dispuestas a la crítica por la actuación y el servicio público? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero nadie se puede meter, mujer, con tu vida privada, con tu vida sentimental, con tu vida en pareja o no, con tu aspecto físico, con tus preferencias sexuales, con tus tendencias. Nada. Eso no tiene por qué estar en el discurso, ni dentro de una campaña, ni en expresiones, ni en propaganda, ni tiene que ser parte de una entrevista. No, mujer. No te tienen que preguntar si puedes cuidar a tus hijos e hijas y te va a dar tiempo. Y si vas a poder hacer frente a las actividades públicas y vas a poder cuidar a tu familia. Ese es un discurso que tiene que salir de la esfera pública. Los piropos están fuera del lugar. Eso lo tienen que entender hombres y mujeres. No es posible, no es permitido y lo tenemos que contrarrestar. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense que en Sala Especializada nos hemos enfrentado a campañas fuertes y contundentes de violencia, pero también otras que tienen este tono ligero y suave. Así es que eso es lo que tenemos que hacer las autoridades, mandar mensajes que entendemos perfectamente en dónde está la violencia y por qué hay violencia. A las mujeres las tenemos que acompañar y aquí voy a poner un punto y voy a hacer un alto. Los partidos políticos tienen obligaciones de frente a esas mujeres. No basta tener comisiones de género ni protocolos. No, eso no basta. A las mujeres se les tiene que acompañar y que entiendan y que se sensibilice que los escenarios de violencia no se van a permitir. Pero partidos políticos, denles el poder de la denuncia. Que las mujeres vayan y se defiendan, pero no las hagamos perder el tiempo. No las hagamos que tengan que invertir ese tiempo valioso de una campaña, de una precampaña o del servicio público. Las mujeres ya no necesitan estar perdiendo el tiempo ahí. Necesitan que como autoridades nos demos cuenta que tenemos que entender, visibilizar y entender que ya no las podemos revictimizar. Y aquí aprovecho para decir que las autoridades tenemos que tener también lemas que se llevan de la vida ordinaria, de la vida normal, a sede administrativa o jurisdiccional. Mujeres, yo sí te creo. Mujer, no estás sola. Eso lo tenemos que entender. Aquí voy a aprovechar para una frase que me viene ahorita a la mente, la frase de Malala, cuando dice, teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir. Y decidimos hablar. De eso se trata. Hay mujeres que deciden hablar y deciden denunciar
que necesitan encontrar eco, eco al interior, eco en donde estén, eco a donde vayan. Así es que ahora todo este escenario ya lo tenemos en las reformas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, recientemente publicadas el 13 de abril, y que necesitan la armonización en todas las entidades federativas. Entonces, estas herramientas legales que hoy están ahí para las mujeres y por las mujeres, porque es para ellas y por ellas, requieren tener vida, hacerlas vibrar, entender que son pisos mínimos, entender que tenemos que derribar todas estas formalismos exacerbados que a veces tenemos para que esas reformas tengan vida y puedan materializarse en beneficio de las mujeres, en este caso, de las mujeres en la política. Y por supuesto que hay muchas dudas en cuanto al procedimiento especial sancionador. Quiero decirles que en Sala Especializada desde 2015 ya teníamos la tradición, si se puede decir así, de vislumbrar esta violencia aún de oficio. Pues ahora tenemos estas herramientas. Y no les quiero dar una pormenorización, quizás si hay preguntas, pero lo que quiero es socializar con ustedes el fin que tienen estas reformas. La idea es tener estas herramientas para que a nivel nacional se vean las violencias. Ya tenemos un catálogo dual que tiene que ver con hipótesis de sanción desde la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con un catálogo de 28 en total hipótesis que son solo enunciativas, más no limitativas, porque hay mucha imaginación cuando se trata de violencia. Así es que este es un escenario real. ¿Qué va a pasar en el procedimiento especial sancionador? Ya era, pero hoy se canaliza en forma contundente para que se conozca a nivel central del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y va a ir para decisión a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuándo? Cuando se trate de violencia política contra las mujeres por razón de género, en radio y televisión, siempre. Cualquier tipo de campaña que se trate, cualquier tipo de escenario. Y en elecciones federales, presidencia, senadurías y diputaciones. Otra cosa muy importante es que será a través del procedimiento especial sancionador. No es procedimiento. Sí, continuamos aquí todas, ¿verdad? Y todos. Ok, creo que algo pasa con la conexión de la magistrada. Y aquí seguimos. Ok, le pediría a Ale si nos ayudas a contactarte con el equipo de la magistrada para ver si sigue, parece que están conectadas, de hecho aquí también Mónica y Abril. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Mónica Lozano. Hola, perdón, Mónica. Estamos haciendo contacto con ella, le estamos avisando por el otro medio, estamos ahí al pendiente. Gracias. Muchas gracias. Esperamos un minutito a ver si puede restablecerse, que de todas formas se nos estaba acabando el tiempo. Y si no, para pasar al siguiente
tallerista. Hoy me disculpo que sí seamos tan exigentes con el tiempo, pero como comentábamos al inicio, tenemos sesión de consejo ahorita en una hora, poquito menos, entonces por eso hoy seremos como muy, muy justos. Sí, hay varios comentarios en el chat de que hay problemas con la red. Ok, ya tenemos de regreso. ¿No la escuchamos? ¿Nomás su micrófono, magistrada? Ahí está, creo. Ahí está. Muchas La gracias. verdad es que quisiera que estas cosas no sucedieran cuando estamos en físico, difícilmente, salvo quizá el tráfico y quizá a veces eso se interpone, pero créanme que está cayendo un aguacero, entonces seguramente también eso sucede y el internet a veces nos juega malas pasadas. Pero bueno, ya estamos de regreso, voy a ir terminando, creo, al siguiente, a mi compañero tan querido magistrado. Voy a ir cerrando. Miren, lo que les quiero decir es que tenemos muchos retos porque tenemos que ir hacia verificar la violencia en redes sociales, en plataformas electrónicas, porque ahí es en donde tenemos la mayor perversidad y ahí va a ser. Hemos demostrado que tenemos mucho mayores números ya en redes sociales, están los números ahí. Ahí tenemos muchas formas. Tenemos que hacer convenios de colaboración, tenemos que entender que las redes sociales y las plataformas van a causar mucha perversidad. No hay nada más decir es libertad de expresión. Tenemos ahí la ley Olimpia, que si bien no es la materia para la materia electoral, la podemos ocupar para la materia electoral. Tenemos que ir hacia ver qué vamos a hacer con el estándar probatorio. Hay que atemperarlo, hay que caer con las estructuras. A las mujeres no se les puede exigir muchas veces que prueben algo que es difícil de probar. Vamos a tener que hacer un catálogo de agresores. Eso es muy importante, que se sepa que ahí están los agresores y que se les va a restringir su registro. Y no solo a las personas, a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas también. Tenemos que despejar las vías de JDC o PES y, por supuesto, pensar en las mujeres trans, en las mujeres indígenas, que necesitan entender perfectamente esas realidades sin revictimizar. Tenemos la reelección enfrente de nosotros, que yo les diría que tenemos que tener valentía. Valentía como mujeres, valentía como autoridades. En mi caso, si juzgo con miedo, no estoy juzgando. Y les voy a leer una frase de Jessica Valenti que me gusta, sobre todo para un poquito quizá sensibilizar en dónde estamos. Hay muchas ideas, pero miren, Jessica Valenti dice, el feminismo no se trata simplemente de ser una mujer en una posición de poder. Se trata de una lucha contra las desigualdades sistémicas. Se trata de un movimiento de justicia social que cree que el sexismo, el racismo y el clasismo existen y se interconectan y que deben ser desafiados constantemente. Pues bien, yo les diría, mujeres quieran ser candidatas, sean mujeres, apréciense, quiéranse como mujeres, crean en ustedes, exijan y reaccionen sin miedo, porque vivir con miedo no es vivir. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Villafuerte. Ahí veo las camaritas, los aplausos. Muchas gracias por sus palabras en este tema tan importante para todas, para todos. Es especialmente importante que los hombres aliados que tenemos escuchen esta situación y estas palabras. Muchas, muchas gracias.
Rápidamente abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún tema, lo estoy viendo en el chat. Vimos algunos comentarios que varias personas están teniendo problemas con su conexión de internet también. Claudia Edith Soto tiene un comentario, no sé si quiere tomar el uso de la voz o aquí lo leemos. Bueno, lo voy leyendo. Dice: mi reconocimiento, magistrada, gracias por ofrecernos ese lenguaje tan claro y simple. Y me quedo con algo muy importante que mencionó y en lo que estoy totalmente de acuerdo. Hay que partir por reconocer dónde estamos. Tenemos que reconocer precisamente el problema que tenemos para poder crear políticas públicas que realmente sirvan y sean en beneficio de las mujeres y en general de toda la sociedad. Este comentario de Claudia Edith Soto. Muchas gracias. María del Refugio, me gusta que se respete el horario. Me disculpo nuevamente que ahora sí estamos siendo muy cortitos con el horario, pero tenemos sesión de consejo. Qué bueno que les guste que se respete el horario. Roberto González, la ley Olimpia en Chihuahua está congelada. Roberto, no sé si quieres hacer uso de la voz para elaborar en tu comentario o pregunta. Bueno, si te animas ahorita, Roberto, abres tu micrófono. Ernesto Zagarnaga, excelente participación de la magistrada. Estamos muy bien representados en sala especializada. Irene Alejandra Reyes, muchas gracias, magistrada Gaby. De Ale, felicidades, magistrada, excelente plática. Javier Alejandro, felicitaciones, magistrada. De Gracia Estela, felicidades, magistrada, excelente tema. Nitya, ahora sí pudiste con el chat. Quiere una pregunta, Nitya, si quieres, por favor, abrir tu micrófono y hacerlo de viva voz. Muchas gracias. Estaba escribiendo, pero bueno, me gusta más expresarlo. Rápidamente, magistrada, nada más, excelente participación y me agrada totalmente este tema. Rápidamente quisiera que con su experiencia y su lenguaje tan excelso nos explicara cómo poder identificar a estas personas que con un afán de ver que hay violencia política contra la mujer por razón de género, pues abusan de este tema creyendo que ya muchas cosas son violencia política contra la mujer, dejando de lado toda esta lucha que hemos hecho y que han hecho todas las mujeres porque se realicen todas estas acciones afirmativas. Entonces yo veo, bueno, más bien visualizo que probablemente vaya a haber algunas voces detractoras de de estas buenas prácticas y acciones afirmativas, como dije, para abusar. Yo lo pondría de esa manera, es un abuso en cuanto se dice que es violentada por razón de género, cuando en realidad no es. Y pues bueno, no sé, me gustaría su comentario, magistrada. Gracias. Muchas gracias. Se daría el uso de la voz a la magistrada si quiere tomar esta pregunta. Primero que nada, muchísimas gracias. Les aprecio sus comentarios, sus felicitaciones. Para mí es una fortuna. Ale, muchísimas gracias, Ale. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Miren, voy a comentar de la ley Olimpia que decían que está congelada en Chihuahua. Ahí quiero decirles que de lo que se trata Sí, parece que está teniendo... de eliminar estructuras y formalismos exacerbados, a eso me refiero. Si la ley Olimpia o cualquier otra norma no garantiza, vamos a donde sea, vamos a los principios generales, vamos a ver contextos, vamos a ver de qué manera hacemos realidad. La perspectiva de género
no es llenar una resolución de protocolos, leyes y después decir que no puedo aplicarlos porque tengo un límite o un principio que me impide hacer eso. La perspectiva de género se trata de hacer material evidencia la violación y acabarla. ¿Y de qué manera? Miren, y esto no significa tener un activismo judicial, pero si no actuamos de manera contundente, entonces esto va a seguir. Y eso me lleva al comentario, a la pregunta, a la reflexión de Nidja. Miren, cuando se trata de todo este tema de género, de las mujeres, de detractores, detractoras también, todo esto, lo que tenemos que hacer es decirles, pues es una realidad. Las mujeres han vivido bajo una opresión que se tiene que acabar. Y para terminarla, tenemos que actuar de manera contundente, porque para eso son las acciones afirmativas, para eso son el establecimiento, por ejemplo, del encabezamiento de las fórmulas, porque se tiene que terminar. Ya no puede haber sometimiento, ya no puede haber una manera de no actuar. Y una cosa, ante la duda, eso lo comparto con ustedes, ante la duda hay que actuar a favor de las mujeres. ¿Por qué? Porque aquí hay que entender porque somos todas, y sí somos las mujeres. Hemos vivido una vida de discriminación y esa se tiene que acabar. De manera que cuando alguien llega a un puesto o va subiendo, o va teniendo la posibilidad, no basta con eso. La sororidad implica el acompañamiento, traerlas también y entenderlo. Porque saben también que hace mucho daño la empatía, la solidaridad, el acompañamiento de discurso. Tenemos mucha misoginia y machismo de closet. Y ese es el que hace daño. Así es que yo les invitaría a hacer ese tipo de reflexiones, porque si de lo que se trata es acabar con estos escenarios de violencia y de discriminación y de acabar con los roles y los estereotipos que nos hacen daño a ambos, pero a las mujeres es un impacto diferencial hacia abajo. Entonces, se trata de actuar ya. ¿Por qué no hacemos un ejercicio de autoevaluación y nos identificamos como personas que queremos terminarlo o no? Es mejor tener ese tipo de discurso y que no sea solo de aparador. Quizá ahí me quedo y si hay algo más, continuamos. Gracias, Georgina. Muchas gracias, magistrada, por su respuesta. Continúo. María Remedios Flores, muchas gracias, magistrada. Bueno, aquí comentario de Claudia Edith Orozco, muchas felicidades, magistrada, excelente aportación. Claudia Peña, todos los temas han sido de verdad importantes, pero la manera en que la magistrada Gabriela ha dado el tema ha estado excelente. Quedan claros los conceptos principales: paridad, igualdad, vulnerabilidad. Y me quedo con la frase: ni paciencia ni tolerancia hacia las conductas violentas. Gracias por tan claras palabras. El consejero compañero Saúl Rodríguez, que aquí está también, excelente ponencia, magistrada, muchas gracias por su disposición. Virginia Larisa, compañera también del instituto, hay mucho por trabajar, puesto que la violencia política contra las mujeres tendrá mucho lugar a través de redes sociales, difícil de identificar responsables. Brenda San Román, nuestra titular de la unidad de género, agradecerle a la magistrada Gaby por aceptar la invitación del IE para estar el día de hoy aquí. Excelente su participación. Miriam Carrión, excelente ponencia. En efecto, falta mucho por hacer por parte de todos y todas. Roberto González, ante la duda hay que actuar a favor de las mujeres. Un aliado, ¿verdad?
Javier Alejandro, tienes una pregunta, te cedo el uso de la voz para que la hagas de viva voz. Adelante. Gracias, magistrada. Buenas tardes a todos los ponentes, a la magistrada Gabriela. ¿Una pregunta para ella o una inquietud? Mencionó algo muy interesante, muy importante. La violencia sobre las mujeres o los acosos. Señala usted que también entre mujeres se da. Aquí cabría preguntar, en el caso de funciona igual una denuncia como si fuera también, pues porque como que todo esto está inclinado de los hombres hacia las mujeres, pero de mujer a mujer también existe, entonces lo mencionó usted, y se da el mismo tratamiento, esa es la cuestión. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias. Porque vivimos en una estructura social en donde el patriarcado ha sido alimentado, el machismo y la misoginia es por hombres y mujeres, pero es mínimo lo que hasta ahorita hemos visto, porque en su mayoría es reproducido por hombres, porque se les quita el poder, se les está quitando el poder, no solo el poder público, quiero que quede claro, el poder de tener esa posibilidad de manejar el desempeño de una mujer. Entonces, el tratamiento es por violencia, Javier, porque ahí lo que tenemos que identificar es que se está maltratando o hay violencia contra una mujer por ser mujer. Entonces, cuando se identifica esa violencia, el órgano administrativo o jurisdiccional lo que tiene que establecer es la razón. Para mí es muy importante y por eso mi plática inició con una cuestión contextual, porque desde mi punto de vista, para que haya entendimiento sobre un acto de violencia contra las mujeres por razón de género, se tiene que entender dónde estamos parados. No se puede analizar en forma aislada sin analizar este contexto. Y si analizamos este contexto, vemos que también hay mujeres que reproducen ese patriarcado tóxico, esa masculinidad, esa actitud tóxica propia del patriarcado, pero tiene un contexto y el contexto es esa construcción social en donde a las mujeres también se les ha enseñado que tienen que fomentar el patriarcado. Esas son las deconstrucciones que tenemos que hacer como mujeres, porque seguramente esas mujeres que violentan a otras mujeres por ser mujeres son producto de esas masculinidades, de esas familias tóxicas, de esta herencia patriarcal que tanto daño nos ha hecho. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Gracias, Javier, por tu pregunta. Ya para pasar al siguiente tema. Alex Morán, muy buena la ponencia. Mi reconocimiento a la magistrada Gabriela Villafuerte por el mensaje de empoderamiento de las mujeres. Con estos talleres tan importantes nos concientizamos cada vez más todas y todos. Así es, gracias a Alex Morán. Edgar Díaz, es muy grato poder aprenderle y escuchar la magistrada. Irene Alejandra Reyes, muchos aplausitos puso, muchas gracias. Marine Chávez, sororidad, me encanta, gracias. Y la consejera, compañera Claudia Arlet Espino, gracias por la visita a Chihuahua, visita virtual. Excelente discurso de empoderamiento. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Tu micro, Geo, tu micro. Perdón. Bueno, leía unos comentarios, no sé si se alcanzaron a escuchar o no se escucharon, comentarios que estaban aquí en el chat de Alex Morán, muy buena la ponencia, Edgar Díaz, muy grato aprenderle,
los aplausitos de Irene Alejandra Reyes, Mariné Chávez, sororidad, me encanta. Renacevi, la compañera consejera Claudia Arlete Espino, dice gracias por la visita a Chihuahua, excelente discurso de empoderamiento. Y ahí fue donde no se veía, no sé si apagué mi micrófono o algo. Muchas gracias a todas, a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Magistrada Villafuerte, qué gusto que nos haya podido acompañar. Gracias por su explicación tan sentida y tan clara de este tema. Es un gusto que esté aquí con nosotras y nosotros. La invitamos para que no se nos vaya y siga aquí en la siguiente parte de este taller, para lo cual tengo el gusto de presentarles al magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, un aliado muy querido, amigo muy querido, que nos va a exponer la siguiente parte del taller, y me voy a permitir leer una síntesis también de su trayectoria. El maestro Víctor Yuri Zapata Leos realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Chihuahua, con título de licenciado en Derecho y maestría en Impuestos. Tiene un diploma de la especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, en España. Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de México. Un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y Universidad de Palermo, Italia. Estudios de posgrado, entre los que se encuentran Derecho Penal, Constitución y Derechos por Universidad Autónoma de Barcelona, nulidades en materia electoral y diplomado en Derecho Electoral, ambos por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Introducción a la función jurisdiccional y el curso Formación y Preparación para Secretarios de Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado de Circuito en el Instituto de la Judicatura Federal, del Instituto de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, y el curso Constitucionalismo y Garantismo a cargo de los maestros Luigi Ferraioli, Luis Prieto Sánchez, entre otros, por la Universidad Castilla-La Mancha, en Toledo, España, en 2009. Ha escrito artículos y reseñas bibliográficas publicados en la revista Quid Juris, entre los que se encuentran Ética en el Poder Judicial de la Federación y Principios Constitucionales en la Materia Electoral. Profesor de diversas materias en la especialidad del Sistema Penal Acusatorio y la maestría en Derecho Penal en el Instituto de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado, además de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha laborado en el Servicio de Administración Tributario del Gobierno Federal y en la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, así como en el Tribunal Estatal Electoral, en cargos de actuario, secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta, y recientemente se ha desempeñado como secretario también de Acuerdos de la Sala de Control Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua y actualmente magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Sin más preámbulo, magistrado, le cedemos el uso de la voz. Bienvenido. Muchísimas gracias, consejera Georgina. Agradezco enormemente al Instituto Estatal Electoral poder participar en este taller que, como decía la magistrada, tiene el título tan provocador de Quiero ser candidata. Y agradezco además la posibilidad de compartir este módulo del taller de medios de impugnación y violencia, pues con mi querida amiga la magistrada Gabriela Villafuerte, y el placer de escucharla en este mensaje también, pues muy alentador justamente sobre estos temas. Porque no es solamente, como decía ahorita la magistrada Gabriela Villafuerte, un tema de aplicación formal de reglas. No es suficiente, como decía también la magistrada, con identificar una igualdad formal que hemos ido buscando, hemos ido avanzando en la configuración constitucional y legal en México respecto a normas que pretenden, por lo menos en su neutralidad, ser equitativas, ser igualitarias en el trato ante mujeres y hombres. Necesitamos darle aplicación, darle contenido, materializarlo, lo decía también la magistrada Villafuerte, en el caso a caso, identificar que estos nuevos mecanismos, estos mecanismos que hoy están
en las instancias de gobierno no son procedimientos formales solamente, sino que son instrumentos de materialización de acceso, instrumentos que facilitarán el ejercicio efectivo de esos derechos, eliminarán esos obstáculos. Entonces, mi participación en el tema de medios de impugnación y violencia política, pues justamente la quiero enfocar en estos desafíos que nos implican a las autoridades, el hacer cumplir este tipo de disposiciones que muchas veces puedan generar, pues sí, una aplicación muy estricta, muy formal, muy procedimental, y que en ese ejercicio se vuelvan inocuos, se vuelvan sin contenido a estos procedimientos que buscan algo, que buscan poner, como lo decía también la magistrada, en el centro de la justicia, pues también a las mujeres. El avance que hemos tenido en las regulaciones ha sido muy lento, tal vez un poco más acelerado en los últimos años, para establecer esos mecanismos desde los años 50, con la incorporación del voto de las mujeres, hasta nuestras fechas, hemos ido ajustando muchas de las disposiciones del sistema normativo mexicano para tratar de establecer mejores condiciones. Sin embargo, me parece que también el gran déficit pues es justamente identificar que hemos normalizado, también como lo decía la magistrada, a algunas condiciones que en la realidad vuelven obstáculo el ejercicio de esos derechos, y que este tipo de nuevas condiciones, desde la posibilidad de un acceso paritario a las candidaturas, desde la identificación de conceptos como la violencia política contra las mujeres en razón de género, nos permita visibilizar esas conductas que, desgraciadamente, normalizamos en la realidad. Estas últimas dos reformas constitucionales, o esta última reforma constitucional de la paridad en todo y de las 8 legislaciones generales y federales que se publicaron el 13 de abril pasado, pues nos establecen mejores condiciones de cara al proceso electoral 2021. Este proceso venidero, el proceso federal y concurrente en 32 entidades federativas de 2021, nos establecerá tal vez mejores condiciones o mejores posibilidades para el acceso a las candidaturas, para la participación en campaña de las mujeres, pero nos implica también este mismo reto que hoy señalaba también la magistrada, y que concuerdo totalmente, requiere el desafío de que el concepto de autoridad de aquellos que vamos a revisar, que vamos a fomentar, que vamos a tratar de erradicar, de prevenir, de eliminar esta violencia que habíamos normalizado, pues la detectemos en el caso a caso, que no sean conceptos, como decía la magistrada, conceptos vacíos, conceptos teóricos que no les damos vida real en una actuación de una publicación en redes sociales, de una campaña o de un spot en radio y televisión, desde cuestiones de omisiones muy simples, de no entregar cierta documentación a candidatas o aspirantes, etc. Necesitamos esa visión desde el concepto de autoridad más como servicio público, y con esa visión de aplicar una nueva dimensión del ejercicio de la autoridad, y lo hago desde el cargo de juzgador, de tener una nueva dimensión de no ser solamente un tercero imparcial neutro. Es decir, saber que, como decía la magistrada Villafuerte también, el concepto de perspectiva de género no nos establece solamente la necesidad de llenar nuestras sentencias de referencias o de fundamentos a protocolos, a tratados internacionales, etc., sino darles un contenido en la vida real y en los hechos y en el contexto de los hechos que estemos analizando. El sistema de medios de impugnación, los procedimientos sancionadores, hoy son mejores condiciones para aplicarlos. Sin embargo, dependerá también de las personas que nos toca la responsabilidad tanto administrativa como jurisdiccional de hacer cumplir y darles contenidos en ese sentido. En particular, el tema que nos ocupa de medios de impugnación y violencia política nos enfoca a identificar que en esta reforma del 13 de abril pasado, estas 8 leyes incorporaron no solamente conceptos como el de violencia política, los 22 supuestos específicos de la Ley General
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de las propias 4 leyes electorales federales o generales que se modificaron, como la Ley de Instituciones, la Ley General de Partidos, la Ley General de los Delitos Electorales, para establecernos nuevas definiciones que, como decía también la magistrada, no son limitativas, que nos permiten ir encontrando, pues, cierta creatividad en cuanto a los hechos, no solamente en cuanto a las hipótesis infraccionantes que vamos a tener que sancionar, sino también en las medidas que requerirá la atención de esos casos en los procedimientos sancionadores o en los juicios ciudadanos. Hoy hay, por ejemplo, un nuevo catálogo de medidas cautelares, que una de ellas, la 5ª medida cautelar, habla incluso de toda aquella medida que sea necesaria, que justamente el juzgador puede identificar como necesaria para evitar, eliminar el obstáculo como medida cautelar de manera previa, pero además establecer, pues, cierta dimensión de creatividad en el caso a caso, porque los casos serán diferentes y a lo mejor las hipótesis de las medidas que hoy dispone la ley, pues eran a veces excluyentes y nos exigían aplicar bajo el principio de legalidad exclusivamente las dispuestas de manera directa por la ley. Esta última disposición, pues una doctrina formalista del derecho, a veces nos haría pensar que es una norma demasiado abierta, que no nos dice qué tenemos que hacer, pero que tenemos que identificarlo como una nueva posibilidad de un ejercicio distinto de la administración electoral y de la jurisdicción electoral. Identificar que en el caso a caso encontraremos diferencias específicas que atender de actos de violencia contra las mujeres, en las que pues a veces serán cuestiones muy sutiles o a veces cuestiones muy, muy graves, en las que las medidas tendrán que ser distintas. Las medidas de atención como medidas cautelares para eliminarlas, o las medidas de reparación integral que se señalan hoy en la ley general y que también serán armonizadas o están siendo armonizadas en los estados. Van más de 7, 8 legislaturas estatales al día de hoy que han aprobado esta armonización de la instrumentación tanto del procedimiento especial sancionador como del juicio ciudadano, con estas hipótesis de conocimiento o, para conocerlo, de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, en principio, señalarles pues que estas nuevas condiciones exigen, pues sí, un desafío para la administración electoral. Ahorita lo señalaban también en el chat. Al Instituto Estatal Electoral le tocará desde sus atribuciones, por ejemplo, conocer sobre propaganda en redes sociales, el monitoreo que hace de los medios impresos distintos a radio y televisión, identificará muchas de estas conductas y entonces también tendrá que ser creativo en identificar qué nuevas obligaciones le corresponde. Porque si antes era un monitoreo meramente descriptivo de la campaña, si había equidad para los candidatos de los partidos en general, pues hoy identificar si es equitativo también para candidatas y candidatos, para ver si esos contenidos no son de las hipótesis violatorias de la ley general o de la ley estatal, en estas hipótesis de violencia política contra las mujeres, o de las conductas infraccionantes del procedimiento especial sancionador que exijan actuar de oficio al propio instituto en los procedimientos sancionadores. Entonces, nos exige nuevos desafíos tanto a la administración electoral como a la jurisdicción electoral. Centrarme entonces en estos dos mecanismos, en estas dos vías. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hoy nos establecen que este concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues justamente ya no se da solamente por acción y omisión, sino incluso por tolerancia. Es decir, esta nueva definición que ahorita también hacía énfasis la magistrada, que me parece importante identificar, no solamente la omisión como algo que repercute positivamente o en acciones positivas y tangibles en el acceso de las mujeres a la participación política, sino también estos otros mensajes, campañas, actitudes, que muchas de ellas, como meras omisiones, no debemos tolerar. Y entonces, actuar mediante estos mecanismos como los procedimientos especiales sancionadores
o como los juicios ciudadanos, nos permitirán ir eliminando esos obstáculos. Hoy tenemos también en la ley o en la legislación general y en la armonización que se está haciendo en los estados, pues estos 3 tipos de responsabilidad. La responsabilidad electoral, las conductas infraccionantes, las 6 conductas infraccionantes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propia vía penal de la incorporación del tipo penal de la violencia política contra las mujeres en razón de género, o la vía de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Y entonces los mecanismos de defensa, pues entonces también se van desarrollando. En la vía electoral tendremos, además del procedimiento penal ante las fiscalías especializadas en los estados en las que la hay, porque en Chihuahua no contamos con una fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales, pues tendremos un procedimiento sancionador y un juicio de protección de derechos. Y estos 2 mecanismos tendrán también fines y objetos distintos en particular. Tendrán la posibilidad de establecer, por ejemplo, bajo el procedimiento especial sancionador, que ya nos decía también la magistrada, puede seguirse además en la vía federal ante la tramitación que sigue la autoridad del Instituto Nacional Electoral en la unidad técnica de lo contencioso y que resuelve la sala especializada que encabeza la magistrada, o los procedimientos especiales sancionadores que deberán armonizarse en todos los estados que tengan proceso. 32 entidades federativas tendrán proceso electoral el próximo año, armonizar, incluyendo este catálogo de infracciones por el concepto de violencia política, para poderlos conocer y atender en estos otros actos que no sean pues de la competencia justamente de la sala especializada y que puedan ser además de atención inmediata en las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. Porque estos mecanismos de procedimiento sancionador tienen como un objeto inmediato, como fin inmediato, pues evitar la consecución de estas conductas, que se sigan realizando. Las medidas cautelares incluso hablan de cuestiones sobre la no repetición o la reiteración de estas conductas con sanciones graves como las sanciones del retiro de la candidatura para aquel que está ejerciendo violencia. Tal vez lo que faltó en la reforma fue incluir, la reforma federal, fue incluir claramente la hipótesis de la nulidad de una elección por el concepto de violencia política de género contra las mujeres en razón de género, para completar el esquema de mecanismos que durante, pero también en los resultados, puedan sancionar este tipo de conductas. Y luego tendremos también el otro mecanismo, que es el juicio ciudadano, el juicio de protección de los derechos electorales, político-electorales del ciudadano, que se incluyó también en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con una causal específica y con un fin distinto al propio procedimiento sancionador. Por un lado, el procedimiento sancionador para evitar el que se sigan realizando estas conductas, pero además el juicio ciudadano para garantizar el ejercicio de los derechos de participación política. Si es en el momento en el que está haciendo su solicitud de registro ante partido político, está teniendo la convocatoria, el registro ante la autoridad electoral, actos en la precampaña o campaña que estén menoscabando su propio ejercicio, el que no se le entregue un financiamiento suficiente, equitativo, proporcional a un municipio o a un distrito como el que se entrega en otros casos a los candidatos hombres, etcétera. Son muchas hipótesis que serán muy sutiles, como decía la magistrada, de identificar, pero que entonces identifiquemos que hay estos mecanismos para hacerlos visibles, para hacerlos garantizables los derechos de participación de las mujeres en las distintas etapas, en la etapa de aspirantes, en la etapa de precandidaturas, candidaturas, en el acceso al cargo, en el ejercicio del cargo. Hoy contamos con nuevos mecanismos que nos ayudarán a completar un poco, porque no serán suficientes, me parece, y por eso hacía ahorita referencia a este déficit de la reforma, en cuanto a las causales de nulidad, nuevas posibilidades de, haciendo visibles este tipo de conductas vulnerantes de la participación de las mujeres. Lo decía también la magistrada, en la vida, en contingencia hoy,
se están recrudeciendo muchos de estos hechos de violencia. Y entonces, pues muchas de esas mujeres, en los procesos electorales de este año, Coahuila, Nayarit, pues tal vez no van a ser partícipes de los procesos electorales. O el año que entra también no estarán en las mejores condiciones de su vida personal o se sentirán temerosas de participar y entonces no será fácil que encuentren los mecanismos para hacer efectivos sus derechos, para hacer posibles y efectivos los derechos de participación. En general, pues esa era mi participación, identificar que estas 8 leyes reformadas en el ámbito federal, como en concordancia con la reforma de paridad en todo, que en muchos estados se vino realizando incluso desde años previos a la reforma general, que establecen, pues obviamente, la paridad en las candidaturas de todos los cargos públicos. En el estado de Chihuahua tendremos la elección de todos los cargos públicos, una elección completa de las 67 sindicaturas, las 67 autoridades de los ayuntamientos con las presidencias municipales y las regidurías, las 33 diputaciones al Congreso del Estado y la gobernatura. Pues entonces habrá que ajustar todas estas disposiciones o identificarlas y hacerlas cumplir para el caso de la participación de las mujeres de manera igualitaria en todos los cargos públicos. Y entonces también identificaremos estas otras anomalías que son justamente las resistencias a esta participación y que estas resistencias en muchos casos se convertirán en violencia. Violencia a veces muy, muy explícita, pero a veces también violencia sutil. Y que entonces exige de las autoridades electorales, Instituto Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral, un compromiso, una responsabilidad de no encontrar en la ley estos conceptos como enunciaciones vacías, como enunciados que no tienen un contenido expreso o específico en el caso a caso. Entonces, me hago cargo de esa responsabilidad y ese compromiso. Veo que, por ejemplo, la armonización en muchos de los estados han ido incorporando estos mismos procedimientos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en conceptos y en responsabilidades propias de las autoridades locales. Por ejemplo, en la propuesta en concreto de Chihuahua veía en algunas de las iniciativas esta idea de que el Instituto Estatal Electoral identifique mediante la facultad que tiene del monitoreo de medios impresos distintos a radio y televisión este tipo de conductas, para que, como decía la magistrada, pues además se haga un catálogo de infractores por violencia política, pero además también le sirva para iniciar, por ejemplo, procedimientos sancionadores de oficio en aquellas conductas en las que identifica violencia política en medios impresos, en entrevistas, en redes sociales, etc. Es difícil porque, como decían ahorita, pues muchas veces en redes sociales encontraremos que muchos de los autores de esta violencia serán anónimos. Pero entonces necesitamos alentar justamente esta idea de la denuncia, esta posibilidad de la denuncia, pero también de las facultades de la autoridad que permitan estar visibilizando esas conductas y empezar a reprimirlas desde temprana etapa de las etapas de preparación de la elección. Pues no sé, agradecer a la consejera Georgina, a la magistrada Gabriela Villafuerte, el poder compartir con ustedes este taller y este módulo. Tengo una exposición en Prezi que les compartiré sobre los contenidos específicos de estas disposiciones de las 8 leyes que deben de ser armonizadas con las 2 vías, tanto la del sistema federal, los medios de impugnación y los procedimientos que conoce la instancia federal, como la instancia local, y esperando que en la armonización que tengamos en la legislación de Chihuahua, tenemos diferenciado el inicio del proceso electoral federal a local, y entonces tenemos un poco más de tiempo para esta armonización legislativa en el Estado, pues muchas de estas ideas puedan quedar plasmadas para tener mejores herramientas, que las atribuciones de las autoridades estén claras, que no nos generen duda, que no nos sean un obstáculo por omisión para hacer cumplir estos fines de la reforma de violencia política que nos comentaba la magistrada Villafuerte.
Muchas gracias también por su excelente participación al magistrado Yuri Zapata. Muy interesante escuchar el tema de las sanciones, escuchar el tema de que ya a un candidato que ejerza violencia política contra las mujeres por razón de género se le puede retirar la candidatura. Eso es muy interesante, más el resto de las sanciones que hemos revisado. Esto es muy interesante. Muchas gracias. Y abrimos el chat para quien quiera hacer uso de la voz o hacer alguna pregunta o comentario. Ernesto Zagarnaga, es un gran aprendizaje escuchar dos mentes, dos géneros encaminados hacia un mismo objetivo. Felicitaciones para nuestros ponentes del día de hoy. La consejera doctora Claudia Arlette Espino, felicidades por su participación. Al magistrado Yuri, gracias por acompañar en este curso al IE. La magistrada Villafuerte intervenía en la plática y decía, sin duda se deberá actuar de oficio, pues es una manera de combatir totalmente, no esperar una denuncia. Edith Orozco, muchas gracias magistrado, excelente su intervención. El consejero compañero Saúl Rodríguez, saludos magistrado Zapata, muchas gracias. ¿Qué visualizas en materia intrapartidaria y la necesaria atención a estas conductas para frenarlas? Bueno, entiendo que es una pregunta, no sé si consejero Saúl la quiere hacer de viva voz. Hola. Bueno, no serían así. Muchas gracias, muchas felicidades tanto a la magistrada como al magistrado por sus exposiciones. Y sería eso, la visualización sobre cómo atender al interior de los partidos estos asuntos de violencia política contra la mujer. Sí, muchas gracias, consejero Saúl Rodríguez. Pues me parece que también es otro de los corresponsables en la aplicación de esta reforma de violencia política. No solamente identificar un procedimiento represivo, el procedimiento sancionador, de decir, bueno, si no cumples, pues va la disminución de prerrogativas, etcétera, sino identificar que el área de oportunidad también le corresponde, en primer momento, pues obviamente a los partidos políticos, como los primeros promotores de la participación ciudadana y de la participación de las mujeres en la vida política. Si ellos son los que, en principio, deberán cumplir con la postulación de candidaturas, la participación de mujeres, deberán identificar de primera forma pues, esos mecanismos que son obstáculos, esos mecanismos que son violencia, que imposibilitan el acceso de las mujeres, y no tener el argumento permanente que se ha tenido muchas veces de que no hay mujeres participantes, que no hay las suficientes mujeres candidatas, por ejemplo, en municipios en la sierra o en distritos en la sierra. O que el hecho de la aplicación de financiamiento, por ejemplo, para estas actividades se cumple pues a veces con actividades muy banales, ¿no? Porque no hay una verdadera promoción de los derechos de la ciudadanía y en particular de los derechos de participación de las mujeres. Identificar, hacer corresponsables y capacitar. El instituto me parece que tiene una buena posibilidad en las atribuciones que tiene al Consejo General y la dirección específica de trabajar de la mano con los partidos políticos para establecerles este marco institucional, legal, pero también de concientización de cómo identificar estas conductas que deben de erradicarse. No solamente de decirles, pues mira, tienes que cumplir con una paridad efectiva, una paridad horizontal, vertical y competitiva en tus cargos públicos, sino cómo hacer efectivo que haya candidatas en cada uno de los ejercicios del cargo público a contender en el siguiente proceso electoral. Entonces, no identificar que solamente son obligaciones formales, que hay un trabajo previo que debe realizarse pues, justamente con las autoridades partidarias y que ese trabajo pues, muchas veces tendrá que ser acompañado pues, por el Instituto Estatal Electoral, por el propio Tribunal Estatal Electoral, y que entiendan justamente también la responsabilidad y el compromiso con el cumplimiento de estas disposiciones o este marco.
Muchas gracias, magistrado, por su respuesta. Javier Alejandro, interesantes saludos. La magistrada Gabriela Villafuerte, saludos y abrazos, Yuri. Un placer estar compartiendo este espacio. Bueno, aquí ya lo traduje. Irene Alejandra Reyes, saludos y muchas gracias por compartir. Brenda San Román, agradecida siempre con el magistrado Zapata, excelente su intervención. Ale, muy buena plática también del magistrado, excelente. María Remedios Flores, muchas gracias, magistrado. Virginia Larisa, actuar de oficio permitiría subsanar el hecho de la falta de denuncia por miedo. Felicidades a la magistrada Gabriela y al magistrado Yuri, excelentes ponencias. Muy interesante comentario y muy cierto. GSE, felicidades a la magistrada Villafuerte y al magistrado Zapata. La consejera Frida Licano, nuestro agradecimiento a la magistrada y al magistrado. Nitya, gracias por la explicación tan interesante. Y Claudia Edith Soto, excelente magistrado. Pues muchas gracias. Ha sido sumamente enriquecedor el día de hoy. Entendemos que luego tenemos las agendas complicadas y agradecemos que se hayan dado el tiempo a la magistrada y el magistrado de compartir con nosotros sus conocimientos. Es un esfuerzo para hacer llegar toda esta información tan importante, no solamente a las mujeres, como ya lo dijimos, a los hombres que son nuestros aliados también, a militantes, simpatizantes, ciudadanía en general, academia, asociaciones civiles. Es importante que estos temas sean socializados con todas y todos. Pues agradezco mucho. No sé si haya alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar. Alex Morán, gracias, magistrado, por su ponencia para conocer de los mecanismos para los derechos de la participación política de las mujeres en el ámbito de política. Y la magistrada Villafuerte, mi gratitud a todos y todas. Siempre me reitero sus órdenes y disposición. Mis redes están a su disposición y, por supuesto, en lo personal. Magistrada, muchas gracias. Magistrado, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas también que tuvieron la oportunidad de conectarse el día de hoy. Nos esperamos mañana a las 5 de la tarde, horario aquí de Chihuahua, para el tema final, el cierre de este taller inicial de Quiero ser candidata, donde veremos medios de comunicación y cómo enfrentarlos. Es un tema muy importante, totalmente invitados, nuestra magistrada y magistrado del día de hoy, y agradecemos mucho su atención. Gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias, consejera. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo en la distancia y muchas gracias a todos y todas por estar. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias por todo. Bye bye. Gracias. Hasta luego. Gracias por recibirme en Chihuahua. Ya saben que yo en Chihuahua también soy muy feliz, ¿eh? Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Chao, muchas gracias. Un abrazo a todos y todas. A cuidarnos. Bueno.